Novedades como algo nuevo, la verdad que no hay nada sustancial. Siempre estamos insistiendo en que cada 3 o 4 meses sale algún anuncio que pretende ser espectacular por parte del Ministerio Público Fiscal, aparentando que hay nuevas pruebas, nuevas evidencias, cuando en realidad son nuevas valoraciones que hacen los fiscales de alguna situación que a ellos les llamó la atención, siempre con el objetivo claro de querer comprometer a Nicolás Cajal, cuando en realidad tampoco están más comprometidos. La situación desde el punto de vista legal, penal, procesal es exactamente la misma. Hubo una ampliación de los hechos, por el cual se le imputa por el encubrimiento agravado, una imputación a nuestro criterio ridícula, sin fundamento, pero bueno, un episodio más de cómo se viene manejando el Ministerio Público Fiscal en el caso Salas. A ver, doctor, la imputación, puntualmente, ¿cuál sería? Porque para el resto de las personas que no están al día con las novedades judiciales ni conocen del lenguaje judicial mínimamente, creen que el señor Cajal es el autor intelectual de este crimen. Usted está hablando de valoraciones, no de pruebas. ¿Cómo sería? Empecemos por la carátula. Bueno, sí, la imputación o la calificación legal de la imputación es encubrimiento agravado, es decir, que Nicolás Cajal habría ocultado información o pruebas o habría tenido actitudes por las cuales se imposibilita o se dificulta el esclarecimiento del hecho. Ajá. Entonces, bueno, ahí está la gran otra pregunta, pero ¿cuáles son, no? Esas actitudes, conductas, y por qué, esa sería la otra pregunta, ¿por qué él querría encubrir el crimen de su propia esposa? Entonces, bueno, ahí es donde empieza ya el contrasentido, que sin saber tanto derecho y cuestiones doctrinarias, cualquier ciudadano se da cuenta de que como el propio marido, el propio esposo de la víctima, puede encubrir un delito, el crimen de su propia esposa, si no es un partícipe o un autor, ¿no? Un interesado en que asesinan a su esposa, ¿no? Entonces ahí está el primer gran falencia de la valoración, digamos. ¿Cómo no puede? En todo caso no tendría que ser un encubridor, tendría que ser un partícipe, como decías vos recién, un autor intelectual que sería un instigador, ¿no? Del crimen de su esposa. Por supuesto que esto es totalmente alejado de la realidad. Esto es una imputación caprichosa solamente para mantenerlo de alguna manera vinculado a Nicolás Cajal de manera sumamente injusta con el crimen de su esposa. ¿Cuál sería la hipótesis entonces de la Fiscalía? La verdad es que es bastante confusa porque no tienen ni a los autores materiales, en cuanto a partícipes, a mi criterio también injustamente están imputando y deteniendo a Vargas, que es una persona que habitualmente concurría en la zona de Vaqueros vendiendo sandalias, y le están acusando de haber sido una persona que hizo de Campana. Sí. Recordemos que antes de vincularlo como Campana dijeron que era un partícipe en el crimen. Tampoco se pudo probar al respecto de eso, lo mantienen detenido. Y en cuanto a Cajal, argumentaron en la primera imputación que él había obligado a su suegra a la cremación del cuerpo, sí, en el plazo de menos de 24 horas. Sí. Dos situaciones totalmente falsas. Primero porque él no obligó a nadie, y tampoco porque se hizo cargo él del sepelio o de la cremación de su esposa. Además que nadie obliga a nadie, y menos a la Fiscalía, que está a cargo de hacer las autopsias como corresponde conforme a un protocolo. Tiene una autopsia que también está filmada. Y tampoco dice la Fiscalía qué nuevo se hubiese descubierto si no se hubiese hecho la cremación, o si se hubiese hecho otro procedimiento en la autopsia, cuál sería el procedimiento que no se hizo. Tampoco la Fiscalía dice. Es decir, esto es poner como si hubiese descubierto otra cosa, pero ¿qué cosa? ¿Y qué es lo que no se hizo en la autopsia, no? Eso también es sumamente dudoso, porque son simples especulaciones por parte de la Fiscalía, como por ejemplo la ampliación de la imputación en torno al bolso, al maletín. Eso le quería consultar. ¿Qué dicen? Que había una plata ahí que Cajal le habría dejado para los sicarios. Digamos, esa es la historia que ellos están hilando. No, eso no es puntualmente lo que dice la imputación. La imputación dice que Cajal no dijo que en ese maletín había plata el día del crimen. Por supuesto que Cajal
vuelve a insistir en que, según él recuerda, no había dinero en ese maletín. Pero dice, no, bueno, pero los perros, sí, en un examen hace 2 meses atrás, detectaron que en el maletín alguna vez hubo dinero, por supuesto, el maletín de uso laboral, en alguna vez hubo dinero, pero el día del hecho no había dinero. Entonces, porque a los fiscales se les puso que ese día existía dinero, y él dijo que no había dinero. ¿Pero los perros pueden oler dinero de hace 2 años y moneda? Sí, eventualmente sí, y de hecho esto ocurre 2 años y medio atrás. Ajá. Lo que los perros no pueden decir es cuándo hubo dinero y cuánto. Es decir, no es que, como yo le decía el otro día a un periodista y se reía, no es que un perro hace 2 ladridos y había 2.000 pesos, y si hace 10 ladridos había 10.000 pesos. O sea, eso es una valoración y un capricho exclusivamente de los fiscales, y menos cuándo, y aparte quién lo puso, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que la gente también tiene que saber toda esta situación, que por ahí se envían comunicados públicos como que hay datos de importancia y que lo comprometen más a Nicolás Cajal, y la verdad que se está haciendo un daño muy tremendo, se está manejando la información de manera muy irresponsable. La gente también tiene que saber cómo se manejan estas situaciones. Tienen una presunción siempre los informes y la información, digo, ¿no? Y los anuncios oficiales siempre gozan de una presunción de que son ciertos. Uno dice, pero ¿por qué va a mentir el Ministerio Público Fiscal? Y bueno, eso es lo que pasa. Mienten, tienen informaciones imprecisas. Por ejemplo, se habla de un llamado al jefe de la empresa en la que trabajaba Nicolás Cajal minutos después del crimen. Bueno, y con esa imprecisión nosotros nos podemos imaginar que no es lo mismo llamar a un jefe un minuto después del crimen, lo cual sí sería sospechoso, por supuesto, que llamar al jefe, pero luego de haber llamado previamente obviamente a la mamá de Jimena, a los familiares, los amigos más íntimos, y recién después, 60 minutos después, al jefe del lugar donde trabajaba Nicolás Cajal. O sea que también ahí se ve la mala intención que tienen los fiscales en sacar noticias de manera imprecisa para que la gente imagine que hay alguna situación irregular. Doctor, por último, ¿usted es consciente de que el año que viene va a tener que afrontar el juicio, o si es que va a haber un juicio contra Nicolás Cajal y contra el señor Vargas? Sí, por supuesto que todo va enfocado hacia que eso suceda por 2 razones. Primero, porque hay una voluntad predeterminada por parte del procurador y los fiscales de que eso ocurra. Para nosotros tal vez hasta sería mucho más tranquilizador, en el sentido de que se va realmente a conocer la inocencia de Nicolás Cajal, pero al mismo tiempo hay una mezcla de sentimientos por parte nuestra de que se están perdiendo oportunidades de encontrar a los verdaderos asesinos de Jimena Salas. El hecho de que haya un juicio el año que viene, que seguramente va a suceder, además responde a una imprudencia por parte del Ministerio Público Fiscal, porque ellos, desde el momento en que imputan a una persona y que le atribuyen el delito, en este caso una participación, un encubrimiento en el crimen, ya activan los plazos dentro del cual sí o sí se tiene que producir la elevación a juicio. Si no se produce luego de 14 meses, incluidas las prórrogas, la elevación a juicio, esa causa se archiva. O sea que podemos decir que actuaron hasta con imprudencia, con impericia, porque imputaron a 2 personas sin tener los elementos suficientes que vinculen a esas personas con el crimen, ¿no? Solamente por generar este sensacionalismo. Y ese sensacionalismo los ubica a ellos en la obligación, porque se pusieron la soga en el cuello, de tener que llevar a juicio seguramente el año que viene esta causa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Seguramente, y lamentablemente, que se va a destapar todas las irregularidades con las que se vienen manejando, van a pasar vergüenza en el juicio, lo van a terminar absolviendo a Nicolás Cajal y probablemente a Vargas también, y va a quedar un crimen más impune, lo cual sería lamentable. Ojalá se replanteen la situación y salgan a buscar a los verdaderos asesinos de Jimena Salas. Afortunadamente contamos con 2 ADN masculinos puros que deberían ser cotejados con sospechosos si es que alguna vez se ponen en la tarea de verdad y responsable de ir a buscarlos, ¿no? La última, doctor, ahora sí, si es que se produce el juicio el año que viene, el debate oral,
¿Usted confía en un tribunal colegiado probo que va a estar a la altura de las circunstancias? Sí, seguramente sí, porque creo que hay tribunales, independientemente de cuál toque, hay jueces muy preparados, muy conscientes que seguramente van a aplicar la sana crítica. En la instancia del juicio ya no es solamente el capricho, la subjetividad, el verso, digamos, y el sensacionalismo tribunero, digamos, para la sociedad, sino que ya se necesitan tener pruebas objetivas, acusaciones fundadas, y bueno, y es lo que precisamente no hay en este caso. Así que yo sí creo que el Ministerio Público Fiscal puede hacer todos los anuncios que quiera, pero si eso no está respaldado luego con prueba sólida y contundente y objetiva, los meros caprichos y el sensacionalismo van a quedar de un lado y los jueces van a terminar resolviendo en el sentido de la absolución de inocentes que están injustamente imputados en esta altura de la causa.